Gracias, Alex. Gracias. No, a Y ustedes. bueno, amigos, para aquellos que ya lo conocen, nosotros en Biepic tenemos un producto fenomenal que se llama Keto y también, ¿qué es lo que hace esto fenomenal? Que tiene una tecnología única, que tiene a alguien que es apasionado en cuanto a este producto, ¿no? Y para mí es un placer siempre escucharle y siempre ver que está dispuesto para apoyarnos aquí en Biepic. Hoy tenemos ahora sí que el placer de escuchar de Franco Cavalery, el formulador, creador del Keto, ojo, del Keto y del Regenerate. Pero ahorita vamos a hablar del Keto nada más, ojo. Pero él es el mismo creador del Keto, del Regenerate, pero hoy le estamos pidiendo que nos hable solamente del Keto para poder conocer un poquito más. Un placer para mí poder presentárselos y poder escuchar de él. Así que no hablo más, le voy a dar el tiempo a él. Franco, my friend, thank you so much for always helping us. Always a pleasure to work with you, my friend. Thank you. Always a pleasure to work with you too. Gracias, siempre es un gusto trabajar contigo también. We have new people here at Be Epic, so I'm gonna give you the time. So if you can start introducing yourself a little bit so they know, your background, and then kind of start Okay. with Hay mucha gente nueva acá, estaría bien que empezaras presentándote para dándonos una presentación de usted. So go Okay, ahead, do you want my me to friend. start? You want Yeah, me to go start? ahead. Okay. Okay, so let me tell you a little bit about my background and what brought me to this place in my life today. Déjenme entonces contarles un poco sobre lo que me ha llevado a estar en este lugar en mi vida hoy. While as a young man that I studied at the University of British Columbia, my undergrad was human nutrition and biochemistry. Cuando estaba estudiando de joven en la Universidad de Columbia Británica, estudié nutrición y bioquímica. I was also competing in bodybuilding and growing and climbing the ladder throughout Canada. I won Mr. Vancouver, Mr. British Columbia, Mr. Canada. Y al mismo tiempo estuve involucrado en el fisiculturismo. Fui Mr. British Columbia, Mr. Canada. Mr. Canada. Ajá. Yeah, Mr. Vancouver. Then I went to Los Angeles to win Mr. North America in Los Angeles and turn professional. Y luego fui a Los Ángeles, donde gané el certamen de Mr. Norteamérica. So at that time, I was my own guinea pig in the university, studying various compounds, how to get leaner for contests and prepare for power and strength. Entonces, en mi universidad era yo mi propio sujeto de experimento. Intentaba hacerme más delgado y leaner and what did you say? I became my own experimental program in the university to study performance using various compounds and doing the blood work and all the chemistry that was required to do things professionally. Hice un experimento para estudiar el desempeño físico y con qué tipo de compuestos se podía mejorar. Eventually moved into experimental medicine in the Faculty of Medicine and finished my doctoral work in experimental medicine towards PhD, my doctoral work. Y posteriormente tuve un doctorado en medicina experimental en la Facultad de Medicina. And over the last 30 years, I've been studying natural medicines using the same experimental research protocols that the Faculty of Medicine was using for drug research so that we can make these natural medicines work like drugs. Y en estos últimos años he estado estudiando los medicamentos naturales a partir de los compuestos que se estaban utilizando en la universidad para el estudio de medicamentos. And, I began to then create formulas and technologies
that were very different than those you see in the marketplace, to change the way they function with extreme reliability. Empecé a desarrollar fórmulas que son muy diferentes a las que se encuentran en el mercado para mejorar su eficacia. So what you see in Keto and Regenerate are very different technologies. For example, Keto is not your regular exogenous ketone. It's very different. Entonces, en Keto y en Regenerate tenemos tecnologías muy diferentes, especialmente en Keto, que no es convencional. So conventionally, or typically, when you would consume an exogenous ketone to gain the benefits from the ketone, whether it's weight loss or cognitive benefits, conventionally, what happens is that you turn off. When you consume this ketone and you raise serum ketone levels, it turns off your fat burning capacity. You stop burning fat. Típicamente, al consumir una cetona exógena, lo que ocurre es que la capacidad de quemar grasa de tu cuerpo se frena. So I began to then study, how do we gain the benefits of the ketone, but also keep the fat burning process in the on position? Entonces, lo que yo quise estudiar es cómo se puede obtener el beneficio de la cetona y al mismo tiempo mantener activas las capacidades de quema de grasa. And the value here is that what we've done is found different complexes to create with the ketone, the beta hydroxybutyrate ketone, to complex to the short chain fatty acid, butyric acid, together, so that changes the chemistry of the ketone to improve the effects in the body. And I'll explain why. Entonces, lo que estamos haciendo es que los diferentes compuestos, el ácido butírico y la cetona, actúen en unión para mejorar el efecto del producto. So this is why we have, keto-ba instead of just ketone. Keto-ba is that BA, the BA is butyric acid, which is added to the ketone. La Keto-ba, que tiene ácido butírico añadido a la ketona. And what this does is it changes how the ketone works in the body. So the BA, the butyric acid of the ketone attached to the ketone will tell your liver to make more ketones instead of shutting that down. Lo que produce esta unión de la cetona con el ácido butírico es decirle al hígado que produzca más cetona. So when you consume the ketone, you feel energy, you feel the room is brighter, but normally then the ketone levels start to decline very quickly. But what we do, because the body is also manufacturing ketones at the same time, the reduction in ketones is very slow while you burn fat at the same time. Lo que hace esta fórmula, a diferencia de las tradicionales, es que permite que sigas quemando grasa a la vez que las cetonas se disminuyen lentamente. So you have to keep in mind that in the body, the ketone, when the body makes ketones, for instance, if you go on a low carbohydrate diet, high fat, and medium protein, the body will begin to make ketones. And this is good for the brain, but it's making ketones from your own fat. En este proceso lo que ocurre es que a partir de tu dieta, la grasa se empieza a convertir en cetonas. But when, again, I'm repeating a little bit of this, but when you take the ketone from the supplement, then the body stops using your fat to make the ketone. Cuando le quitas la cetona al producto,
lo que ocurre es que el cuerpo deja de producirla. But with B keto, very different. The ketone plus the butyric acid, the short chain fatty acid that we complex together, changes how that works. It tells the body to keep making ketones from your own fat while taking the supplement, which keeps everything running very fast for the brain and for the body in terms of the metabolic rate. Y lo que tiene este producto es que gracias a la unión del ácido butírico y la cetona, permite que el cuerpo siga haciendo cetonas a partir de la grasa y al mismo tiempo mantener un ritmo metabólico rápido. And so the ketoba with the butyric acid, which is our patent, then keeps the body moving in terms of metabolism, the brain moving, but also supports the large intestine to improve the environment for the friendly bacteria to grow and build immunity. Y además de mantener activo el sistema metabólico, and the colon's probiotic culture, so that the culture of probiotics in the large intestine can continue to generate immune system health. Promueve la producción de probióticos en el intestino que mejoran nuestro sistema inmunológico. So very, very different from regular ketones. And our technology is now being shown and applied to support improved blood sugar management, improved cognition for dementia and other conditions, generally to improve energy, whether it's for studying or for workouts or for improved physical fitness. Y este método también se está aplicando para mejorar la salud del corazón, para mejorar la energía. Another very important feature of the B keto supplement is that it's sweetened naturally with our patented Glyvia. Now, Glyvia works in the body to help manage blood sugar as well through a different mechanism than the ketoba. Y otra cosa que tiene este producto es que está endulzado naturalmente con Glyvia, que ayuda a gestionar la insulina en la sangre de una forma natural. Now, I'm sure even out there you've heard of Ozempic, the new drug for diabetes and weight loss. Deben haber escuchado sobre el Ozempic, una nueva medicina para la diabetes y para la pérdida de peso. Yeah, and Ozempic has a mechanism of activity. They call it GLP-1 induction or GLP-1 agonism. Glyvia has a similar effect to have the body make more GLP-1, which is the active mechanism for Ozempic. La Glyvia tiene el mismo mecanismo de Ozempic a nivel químico, pero más avanzado. And it's natural. Y además es natural. Natural. Yeah. So the B keto has been used for so many different applications to improve weight management, to improve cognition for studying, improve energy for longer lasting day of work, to use as a pre-workout before the workout so you have energy, but all in all, to improve the metabolism so that the body's better able to manage blood sugar and body fat. El B keto se ha utilizado para muchas funciones, sobre todo para aumentar la energía, para poder utilizar energía en periodos más largos de tiempo, pero sobre todo para apoyar al sistema metabólico, al sistema inmunológico. So you must have had many people using the product that might have questions that I can answer. Can we do that? Seguro tienen personas que han usado el producto que deben tener preguntas. ¿Podemos pasar a ello?
Okay, we got some questions Okay. here. Well, actually, like maybe Diana has a question. Maybe we can open the mic. ¿Podemos abrir el micrófono? See, I have been using Keto for almost 1 year and a half, and I would like to know if using it for so long could make like a kind of like a rejectment in my body of Keto. Like I'm gonna get used to it, and then it will stop working after that long of using it. That's a good question. The ketone use has been escalating and trending over the last 6-7 years. And we see no research showing that there's adverse effects or what you would call attenuation. Attenuation, meaning it's not working as well in the body anymore over time. It continues to do its work. And especially because what we're doing with our technology, Keto, which is made with ketoba, with the extra butyrate, is we keep teaching the body to make its own ketones. And you're right to ask this question, because if you take just regular ketones without the BA, without the butyric acid, your body stops making ketones and it will stop burning fat. But why we use this is because we want the ketones to be supplemented for the brain and for the metabolism, but we also tell the body to keep making its own on a regular basis so it never stops. La acetona utilizada para el producto ha sido mejorada en los últimos años y no hemos visto evidencias de que con el tiempo se desgaste o deje de funcionar como que el cuerpo se acostumbre. Con la ketoba incentivamos el cuerpo a seguir produciendo cetonas sin parar. So a lot of people who are advocates of the ketogenic diet are not advocates of taking exogenous ketones. Mucha gente que promueve la dieta cetogénica no está promoviendo que se consuman cetonas exógenas. Yeah, and the reason is that earlier when I said this many times, when you take that exogenous ketone, it stops the ketogenic process and fatty acid oxidation. We published the research papers already in the medical journals to show that, and you have access to that. We can send you those papers. La razón es que al tomar estas cetonas exógenas se frena la producción de cetonas en el cuerpo, y esto hay estudios científicos que lo avalan y que los pueden consultar. And that goes against the principles and the reason why you go on a ketogenic diet. Y eso contradice los principios por los cuales se adopta la dieta cetogénica. But the reason why we design the ketoba is because there is benefit to taking the exogenous ketone even when you're on the ketogenic diet, if you can keep the ketogenic activity going. And that's what we do with ketoba and Keto. Pero la razón por la que diseñamos la ketoba es porque hay beneficios que se pueden obtener a la vez que se mantiene el proceso de producción de cetonas. So if you're on the ketogenic diet, great, it works great. If you're not on a ketogenic diet, it's okay, because it works good to do what the ketogenic diet does for you. Entonces, si están en una dieta cetogénica, está perfecto. Y si no lo están, también pueden obtener estos mismos beneficios gracias al producto. One of the questions, Franco, that they're asking here 3 or 4 times, because we have new people, is a very basic question. How to use it? Like, what is the best way to use it? Morning, midday, night, a lot of water, no water. Like, what is? Since you know the product better than anyone, what is the best way to use it? Yes, for the new people listening today, they're asking me 4 times already. Yeah. So
I personally, if I work out in the morning, I like to use it first thing in the morning before the workout. And I use that to help energize the workout. If I'm not working out in the morning, I still take it first thing in the morning. And the reason is that it helps to provide appetite control, to provide mental energy so I can start my day with a really good sense of energy in the brain. So I always suggest to people, the best thing to do is try and work out in the morning so you can take your Ketoba before the workout and then you have it throughout the day. Or if you're not working out in the morning, take the Ketoba in the morning anyways, because it starts your day off wonderfully for the brain and for appetite control. Yo recomiendo tomarlo en la mañana, sobre todo si van a hacer ejercicio, porque tiene el efecto que sirve para controlar el apetito y para mantenerse con energía durante el día. Entonces, para iniciar bien el día está bien tomarlo en la mañana. Now, for some people who don't fast, who are not fasting, still take the ketone in the morning with your food because it's giving you other benefits. For people who are fasting, when you fast in the morning till noon or 1 o'clock in the afternoon, if you take that ketone, your energy level is up here and you're able to fast longer than you would normally be able to fast because the brain will not force you to eat. Para las personas que no están en ayunas, también les va a ayudar y pueden obtener beneficios, pero si están en ayunas, les permitirá mantenerse con energía y mantener más tiempo el ayuno, porque el cuerpo no les va a pedir que coman. Any side effects? Well, in general, we don't see any side effects. There might be some people on an empty stomach when they take it feel a little bit nauseous. So that's why we say then, maybe you take that with food. Always drink lots of water throughout the day when you're taking the Ketoba or Keto, because your body will expel more water as well when you're taking this product. So you need to drink more water. En general, no vemos efectos secundarios, aunque quienes lo tomen con el estómago vacío tal vez sientan náuseas. Y se recomienda beber con mucha agua el producto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dinia is asking, can you consume two packets a day? Or is Yes. it only one? No, I consume 2 to 3 a day. So Sí, that's not a problem. In fact, the dosing, you can take 2 or 3 a day without a problem. dice, yo consumo 2 o 3 por día. No hay problema con esas dosis. What about what is the age? Too young, too old. What is the age recommendation? Never too old. Never too old. Like my parents are 83 and 84. They take it because it helps them with their brain. It's even more potent and a better result for the people who are older, who are starting to decline in terms of brain function, and improves the older person's insulin function for blood sugar management. So that's fine. But there's not enough research in really young kids. My boy, he's a basketball player who's high level, and he takes it at 15 years old. When he has a tournament that has 3 or 4 games in one weekend, then he starts to take it on the 3rd game and 4th game. Sí, no hay una edad demasiado alta para tomar el producto. Dice, mis padres tienen 83, 84 años y les funciona súper bien porque es un producto que mejora las funciones cerebrales de la gente mayor que pueden estar teniendo un declive en esas funciones. Y también, bueno, en los niños no tenemos tanta información, pero dice, mi hijo lo toma cuando hace deporte ya desde la tercera o cuarta jugada del torneo lo toma.
Now, to add to that, if I had a child that had epileptic seizures, for instance, I would first use the B keto, no matter what the age is, before using drugs and other medication. Si yo tuviera un hijo que tuviera ataques epilépticos, utilizaría el B-Keto antes que a cualquier otro tipo de medicación. Because the ketone originally, believe it or not, in the early stages, in 1925, 1930, was studied originally for epilepsy. And it was the ketogenic diet that was helping these young people overcome the seizures. They didn't know why. And eventually it became known it was the ketone. Las cetonas fueron estudiadas originalmente para el tratamiento justamente de la epilepsia. Se descubrió que la dieta cetogénica ayudaba contra estos jóvenes que tenían epilepsia y se descubrió que era gracias a las cetonas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta específica que tengan? Hola, buenas noches. Hola, buenas Hi. noches. Adelante con tu pregunta, amiga. Hi, doctor. Hi. Can be keto cause constipation? ¿El be keto puede causar estreñimiento? Well, I've heard another person say they think they were constipated by taking the ketone. I don't see this often at all. So I think what might happen is if you're taking, this is what I think is happening. If you're taking the B keto often, you might not be eating very much. So you're not going to the washroom very much because you're eating less. And some people might think they're constipated, and then maybe they're not. They just don't have as much volume. He escuchado de una persona que dijo que sí sufrió estreñimiento después de tomar la cetona, pero lo que puede ocurrir más bien es que con el producto se come menos y por esa razón hay menos volumen a la hora del desecho. But anything can happen. Everybody's different. Pero como todo el mundo es diferente, pueden pasar cosas distintas. Buenas noches. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Veo muchas preguntas, entonces hay muchas, pero si alguien tiene alguna, quiera participar con alguna pregunta. Sí, buenas noches, Amparo Yauricasa de Perú. Hola, Amparo, adelante, amiga. ¿Este producto nos podría ayudar para personas que tienen problema con el hígado graso? ¿Y con qué otro producto se puede combinar? Could this product help people who have a fatty liver, and what other product could it be combined with? Yes, so one of the best treatments for fatty liver is fasting. And so if you were able to fast for even, up until from 8 p.m. at night or 7 p.m. at night till 1 o'clock in the afternoon, and then eat one meal for the day and do that for 1 week, using the ketone to help you control your appetite and give your brain the energy it needs to be able to do that. That's the best mechanism to reduce fatty liver. Sí, el mejor tratamiento que hay para el hígado graso es justamente el ayuno. Si es posible, ayunar de las 7 de la noche a la 1 de la tarde del día siguiente, repetir por una semana y el producto va a ayudar a que esto sea más fácil. And stop drinking alcohol. Dejar de beber alcohol. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguien más que quiera participar? Pregunta, sí, saludos a todos. Mujeres embarazadas o lactando, ¿pueden tomarlo? Can pregnant or lactating women take this?
The research doesn't show that there's a problem, but I would not, because, you know, those are delicate situations we don't know a lot about. I personally recommend against it. Yeah. Los estudios no indican que haya algún problema, pero recomendaría no tomarlo porque es un asunto delicado, donde no se tiene toda la información. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Jesús, encantado de saludarte desde Costa Rica. Hola, Dianita, adelante, adelante, amiga. Gracias. Mi pregunta es para una persona que padece de diabetes, tiene los pies muy hinchados. ¿Es recomendable que lo pueda consumir? Is this recommended for someone who's suffering diabetes who has inflamed feet? Absolutely, yes. Now, type 2 diabetes, but not type 1 diabetes. Definitivamente, si se trata de diabetes tipo 2, pero no si se trata de diabetes tipo 1. But definitely type 2, it will help to control blood sugar and reduce the inflammation. Si es tipo 2, ayudará a bajar el azúcar en la sangre y la inflamación. Ayudará con la inflamación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengan específica de ustedes, de algún cliente o de alguien? Este es el momento que tenemos a Franco acá. Sí, otra consulta, Jesús. Adelante, amiga. Una persona que tiene problema de tiroides, ella está, aparte tiene problema de la presión y ¿este producto le podría ayudar? ¿Y cómo lo tomaría? Could this product help someone who has thyroid problems and problems with blood pressure, and how would it be better to take it? With thyroid problems, it's not this product. This product will not correct the thyroid problem and will not have any adverse effects with it, but it will also, it could be beneficial by helping to counter the metabolism and improve energy control and improve mental energy, that's for sure, but it's not going to fix the thyroid problem. Este producto no puede solucionar, corregir el problema de la tiroides, pero sí puede ayudar a mejorar el tema del metabolismo y de tener mayor energía cerebral. ¿Alguien más? ¿Otra preguntita? Aquí tengo una que me acaban de consultar. Alguien con cáncer gástrico puede consumirlo. Gastric cancer. Somebody with gastric cancer can use? Well, I say it this way, it's not going to have any ill effects, although it might be a bit aggravating when consuming it. But in terms of cancer, we all know that these ketones are supportive of countering cancer. But you have to keep in mind something, that the primary benefit of ketones in the context of treating cancer comes from fasting, to reduce the intake of food so you starve the cancer, because cancer depends on glucose but cannot survive on the ketones. So when you go on the ketogenic diet to lower carbohydrate intake or completely fast. So I have a guy in Montreal who has cancer. 41 days he's been fasting. 41 days. All he's taking is the ketone because the cancer cannot survive on the ketone. It needs glucose, but the body can survive on the ketones and the fat, and the cancer will eventually, and he's feeling 41 days completely fasted so far. We'll see what's going to happen. Did you say the cancer cannot survive on the glucose? No, on the ketone, because the cancer needs
glucose and very large amounts of glucose. Ok. Explica que el beneficio principal de las cetonas en el caso del tratamiento del cáncer es por el tema del ayuno, ya que al disminuir la ingesta de carbohidratos, esto es de lo que se alimenta el cáncer. Entonces, el cuerpo puede subsistir gracias a las cetonas y de hecho cuenta un caso de un amigo que lleva 41 días en ayuno y vamos a ver cómo resulta. Y creo, Kurt tiene una pregunta y Pilar tiene una pregunta. Adelante, Kurt. Y después Pilar. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Adelante. Una consulta rápida. Es que yo tengo una muchacha que está con un tratamiento para una situación neuronal que ella padece. ¿Sí puede tomar lo que es el Keto? I have a girl who is suffering a brain cell issue. Could she take Keto? You know, I would want to say yes, but I'm not sure what the condition is. What's the condition? Can you give us more information on that? ¿Nos puede dar un poco más de información sobre cuál es la condición que sufre? Sí, ella, bueno, tuvo un accidente bastante grave hace unos años. Obviamente ya está saliendo adelante, pero ella quedó con secuelas, ¿verdad? A nivel cerebral. Y ella me hacía la consulta de si era posible que ella pudiera tomar el producto. Y obviamente, bueno, yo me he cuidado mucho en eso porque necesito un poco más de información para poderle brindar a ella una mejor guía, ¿verdad? She had a serious accident some years ago, which left her with brain damage. And so I would like to know more about this so I can be very careful. Yeah, it's hard to say. I would definitely be showing the treating practitioner or doctor the product. Personally, when it comes to brain damage, concussions, amyloid plaques, which are probably things that have accumulated in this condition, the ketone is going to be beneficial, but we don't know all the intricacies of that condition. The doctor would have to also weigh in and comment in knowing more about the condition and the application of the ketone. Yo lo que haría sería mostrarle el producto a mi doctor especialista. Creo que en lo que se refiere a la actividad cerebral puede tener un efecto beneficioso, pero sería mejor asegurarse y saber específicamente con el doctor qué es lo que nos dice. Pilar, creo que tiene una pregunta. Ya, buenas noches, Pilar desde Costa Rica. Yo tengo una muchacha que quiere usar el producto, pero es operada de la vesícula, o sea, le quitaron la vesícula. ¿Qué problemas tendría con eso? I have a girl who wants to take the product, but she had her gallbladder removed. What could be the implications of this? Shouldn't have a problem at all. Yeah, no problem. No tiene por qué haber ningún problema en absoluto. Gracias. Rosa María, amiga, adelante con tu pregunta. Sí, buenas noches. Saludos desde Bolivia para todos. Mi pregunta es sobre el producto, si afecta a personas que tienen problemas con el riñón, es decir, si el producto se llega a sintetizar vía riñón y eso. She's asking about the effects that this product can have on the kidney in the case of people who have kidney problems. Well, you'll find that, when taking the product, you are going to be eliminating more water than normal because the body's removing the ketones. Some people feel like it's putting more work on the kidneys, but not necessarily so. There's no evidence showing that there's any damage or problems caused by the ketone on the kidney. But, you have to
proceed with caution and keep an eye and on how you feel and how it's working for you. I would not see a problem using the ketone myself with most kidney problems, but I don't know what kind of kidney disorder we're talking about. Al tomar el producto, se elimina más agua de lo normal y eso puede llevar a pensar a algunas personas que el riñón está trabajando de más, aunque no está comprobado que el producto como tal daña el riñón. Aunque aquí también es mejor ir con cuidado porque no sabemos exactamente qué tipo de problema del riñón es el que hay. Perfecto. Creo que tenemos, Giovanna tiene unas preguntas. Hola, buenas noches. Sí, gracias, Jesús. Adelante, amiga. Gracias. ¿Se puede generar una resistencia al tomar el producto normalmente? O sea, la pregunta en realidad va enfocada a que si al usarlo continuamente, mi cuerpo puede ser que ya lo empiece a rechazar. La otra pregunta que va junto con esa es si se resiste también a algún otro producto de Biepi. Si se resiste a otro producto de Biepic. Correcto. Si hay Ok. alguna resistencia con otro producto de Biepi, pero también si hay alguna resistencia del organismo al usarlo continuamente por un largo tiempo, ¿verdad? Okay. She's asking, does prolonged intake of this product create a resistance in your body that rejects it eventually? And is there a product, a Biepic product that can resist this product? Resist the resistance, you mean? Yeah. No, that Okay, can oh. no that Yeah, so no, you go on. yeah, so I believe we touched upon this on a previous question. There does not appear to be any resistance associated with use of the ketone. The one thing that does happen with regular ketones is that when you take those ketones, your body stops making its own ketones from your own fat and stops burning fat as an energy substrate. We show that in our published research. But with ketoba, which is a different compound than regular ketones, the one that's in Biepics, Keto, it's trading the body at the same time to make ketones, keep making them. So you're not going to feel the effects of the resistance or any ill effects from that standpoint. No parece haber ninguna resistencia de la que sepamos que surja por el consumo de las cetonas. Generalmente lo que llegan a producir es que se deje de quemar grasa en el cuerpo, pero gracias a nuestra fórmula de Ketoba, que tiene el ácido butírico que tenemos acá en Biepic, lo que nos permite es seguir produciendo cetonas. Entonces, desde ese punto de vista, no genera resistencia. Jesús, Sí, adelante, amiga. tenía otra pregunta. Oh, Una persona diagnosticada con lupus puede consumir el producto y si es obligatorio llevar una alimentación cetogénica. Can someone who's been diagnosed with lupus take this product, and is it required to have a ketogenic diet to take it? So first of all, it's not required to be on the ketogenic diet when you take Keto. The Keto supports the body in a way that's similar to the ketogenic diet. And if you're on the ketogenic diet, it helps and facilitates the ketogenic activity. Para empezar, no es necesario estar en una dieta cetogénica. Lo que produce en el cuerpo son efectos similares a esa dieta. Y si sí estás en la dieta, pues va a ser más ágil este proceso, la actividad cetogénica.
Well, the other question was about someone who has lupus. Yes. And so in the case of lupus, there's no reason why you cannot take the keto. It should be fine, and it should be supportive of anti-inflammatory activity, improve cognition. It should help you stay mobile. No hay una razón por la que una persona con lupus no lo pueda tomar, y de hecho puede tener efectos benéficos contra la inflamación y ayudando a la movilidad. Yo otra preguntita tengo por aquí. ¿Cuánto tiempo entonces puede una persona tomarlo continuo el Keto? How long could this product, Keto, be continually taken? Well, you know, in Canada and the USA, the regulatory agencies say you should come off it every, you know, for a week or two, every couple of months. I mean, I stay on it for about 5 or 6 months at a time, and then take 2 or 3 days or a week off, and then continue. Según la agencia regulatoria en Estados Unidos, se recomienda hacer un descanso de una semana cada 4 meses aproximadamente. En mi caso, yo lo tomo 6 meses y luego hago una pausa y luego los continúo tomando. Excellent. Thank you. Creo que Miriam tiene una llamada. También una llamada, una pregunta. Miriam, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, por ejemplo, una persona que tenga, ¿cómo se llama eso de la insulina? Resistencia a la insulina. ¿Puede tomarlo? Could this product be taken by someone who's insulin resistant? That's the best candidate that should be taking keto for treating insulin resistance. Justamente una persona que tenga resistencia a la insulina, este es la persona ideal, el candidato ideal para tomar el producto para tratar esa resistencia a la insulina. Así que véndale un paquete de 10. Muchísimas gracias. Creo hay una pregunta, bueno, creo que dice familia Olmedo. Adelante con la pregunta. Sí, hola, buenas noches a todos. Primero, felicitaciones al doctor Franco, muy buena explicación. Es claro que nos vamos a pasar aquí como 3 horas haciendo preguntas y veo su gran corazón de responder de él, ¿verdad? Aplausos por ello. ¿Hay alguna dirección electrónica, algún correo, algún WhatsApp donde nos podamos contactar con él en caso de que pues tengamos otras tantas preguntas, que seguramente sí? No sé si nos puede dar sus redes sociales o WhatsApp o algún correo, de favor. Gracias. La mayoría de las preguntas que haya, las manejamos a través del corporativo para no bombardear a los doctores que tenemos. Lo que yo recomendaría, sería pasarlas al corporativo, si está en Costa Rica, si está en México, o a su servidor, y con mucho gusto podemos hacer esa. Ellos siempre me están contestando a mí preguntas, todos los doctores. Tratamos como corporativo de respetar su privacidad y de que no los bombardeen todo el mundo, ¿no? Con preguntas. Así que yo ya contesté por él, ¿no? Así que, pero lo pueden buscar en las redes sociales. Él está en las redes sociales, en Facebook, con su nombre, Franco Cavalery, así que lo pueden seguir ahí en las redes sociales, así como su nombre es Franco Cavalery. Ok, muchas gracias. De nada, amigo, pero cualquier pregunta, duda, siempre estamos en contacto con ellos, y como dijiste, él está contestando preguntas, lo invitamos, y los doctores que tenemos, mis respetos, bien accesibles, contestando, y sí, podríamos quedarnos 3 horas y él contestaría, ¿cierto? Así que nosotros en BIEPEC nos enorgullecemos
de poder presentarles a ustedes productos como el Keto, el Regenerate, que también fue creado por Franco, para que ustedes puedan promocionarlos, venderlos, regalarlos, dar muestras, sabiendo que hay un respaldo científico. Desafortunadamente hay muchas compañías que no tienen ese respaldo científico, y algo que caracteriza a Biepec es precisamente eso, que tenemos el respaldo científico, y aquí lo están escuchando, que nada más y nada menos que directamente de Franco Cavalery. Así que vamos, la última preguntita, creo que es la última. Vamos a ver, Ana, creo que tiene levantando la mano ahí. Ana, adelante, amiga, con tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. Excelente noche. Oiga, para personas que no tienen sobrepeso, ¿sí pueden tomar Keto? Y también para niños, ¿qué edad sería el mínimo con el que podrían empezar a tomarlo? Interpretaciones. Alex? Yes. She asks, can this product be taken by people who are not overweight? And what would be the minimum age at which it could be taken by kids? Yeah, I mean, the product is not necessarily designed for weight loss. It's more aptly designed for cognition and metabolic activity to improve insulin function. But it does work for weight loss too. So yes, if you're lean and you're looking for other benefits like energy, mental health, no problem. It works very well for that. Age, that's a tough one. I tell you this, if I had a child who was 10 years old, 11 years old, 8 years old, who had epilepsy, I would use it, no problem, because there's a benefit to the child. But other than that, I would not use it for children under 15 or 16 years old. For example, my boy, he's 15, and he wants to use it for sports, and I let him use it when he has many games on a weekend or in a tournament. He gets to use it, but not all the time. But I'd say 18 years old and under, be careful how you use it. 18 years and older, no problem for any type of use. Ok. El producto como tal no está diseñado para la pérdida de peso, sino para mejorar el metabolismo, el asunto de la insulina y tal. Entonces, todo eso, incluso a una persona que no tenga sobrepeso le puede beneficiar. Y en cuanto a la edad, dice, si yo tuviera un hijo de unos 10 o 11 años que tuviera epilepsia, lo usaría sin ningún problema porque le traería grandes beneficios. Sí, de lo contrario, recomendaría para niños un poco más grandes. Pone el ejemplo de su hijo, que tiene 15 años y lo usa porque hace mucho deporte. Entonces, de menos de 18 años, habría que tener un poquito de, de cuidado. Bueno, no de cuidado, sino de que no, a lo mejor no es necesario. Y ya después de 18 no hay ningún problema. Okay. Jesús, perdón, un momentito, solamente para aclararle a la persona que preguntó lo del sobrepeso. No es necesario porque, por ejemplo, yo no tengo sobrepeso, pero yo uso Keto para una condición de que yo tenía migraña, y pues yo ahora tomo Keto y ya no tengo las migrañas como antes, que era toda una semana y terrible. Me ha ayudado montones y no lo uso para sobrepeso porque no necesito bajar peso. Así es, gracias, amiga. Ahora sí creo que la última pregunta. No puedo dejar a mi amigo Manuel con la mano levantada, así que Manuel, adelante con tu pregunta, amigo. Gracias, mi estimado. Saludos a todos. La preguntita es, ¿en cuánto tiempo puede haber algún resultado positivo en lo que es la pérdida de peso? Y si hay personas que no responderían, digamos, en ese aspecto. Esa es la pregunta. Gracias. His question is, how long does this product take for providing weight loss positive results? And is there a kind of people who it would not help or be
effective with? Well, I mean, that's a hard question to answer because it depends on the commitment of the person who's engaging in, the lifestyle change for weight loss facilitation. But the energy that you feel from the product, you feel within 15 minutes. So it should be allowing you to engage in physical activity right away. I would say most people who use this properly and are committed to weight loss can see results in a week, because you're going to have more energy, you're going to have more willpower, and you're going to have lower cravings. So if you want to lose weight, you take that product and everything will come into place to give you the tools. And in 1 week, you should notice a difference. But it depends on how hard you want to work. Es difícil responder eso porque depende de el compromiso de la persona que lo esté tomando para bajar de peso. En cuanto a la energía, se siente casi de forma inmediata. Y generalmente quienes lo toman para perder peso obtienen resultados en una semana más o menos, porque tienen más energía y tienen menos apetito. ¿Apetito? Perfecto. Mil gracias, amigos, a todos. Franco, any closing remarks, my friend? Yeah, I want to say that in terms of exogenous ketones, this is very different. There's the exogenous ketones in the marketplace do not do what this one does. It can be used for weight loss, for improved cognition. And these are all things, as we age, become more difficult. And so this B-Keto can help reduce how you feel biologically, reduce your biological age, and get your mind working for you towards your goal. Para cerrar, quiero decir que en cuanto a las cetonas exógenas, no hay ningún producto que te dé los beneficios que te da este producto, sobre todo para la capacidad cognitiva que con la edad se va deteriorando, y este producto puede ayudarte a bajar tu edad biológica. Perfecto. Franco, thank you so much, my friend, Thank you. for always being available for us. It's my pleasure. My pleasure. I appreciate you all. Hopefully I get to meet you all in person. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá pueda verlos a todos en persona. Bueno, como ven, Franco, amigos, ha sido un placer tenerlo acá.